Bueno, el método que presentamos el día de hoy, que es el método para evaluar la resiliencia sísmica de edificios basado en la distorsión permanente. Les damos inicio, bueno, con la metodología. Bueno, en este pequeño diagrama de flujo para esta metodología que se propone, bueno, tenemos que tener como caso, un caso de estudio. En este caso, de ahí posteriormente, bueno, nos surge la pregunta cómo modelamos nuestro caso de estudio. En este caso es un edificio de 6 niveles y que se toma como caso de... Y bueno, está modelado en OpenSys y bueno, como aquí se ve un ligero ejemplo de cómo se utilizan los elementos elásticos, resortes rotacionales, resortes para las columnas, ¿no? Y bueno, como tercer paso tenemos las propiedades dinámicas del edificio, que son las que tenemos que obtener para esta metodología que se propone, para posteriormente calcular esta distorsión permanente, que también esta distorsión se puede medir lo que es en sitio después de un evento principal. Posteriormente, conociendo esta distorsión permanente, calculamos lo que es la distorsión máxima de entrepiso. ¿Para qué necesitamos esta distorsión máxima de entrepiso? Porque tenemos, bueno, autores han trabajado en lo que se llaman curvas de fragilidad, donde se manejan estados de daño. En este caso manejamos dos para lo que es este edificio de acero, lo que es fluencia y fractura. Una vez conociendo nuestro estado de daño, entramos a lo que son las funciones de recuperación. ¿Para qué es esta función de recuperación? Para tener una idea, según la distorsión permanente que llegue a tener el edificio ante un evento sísmico, funcionalidad y su capacidad residual con la que queda para definir si es o no decidir su reparabilidad o su demolición. Bueno, aquí vemos lo que es la historia la distorsión de entrepiso, digamos en toda la historia sería una historia de desplazamientos. Entonces aquí podemos ver lo que es una distorsión máxima, la IDR, y la RIDR es la distorsión permanente. Para este caso es en el mismo edificio, pero es diferente en cada piso, ¿no? De nuestro edificio. ¿Qué es lo que sacamos de ahí? Bueno, es para cada puntito, quiere decir, bueno, es una dispersión de datos en la cual se obtuvo una ecuación, en este caso ecuación no lineal, una ecuación para predecir esta distorsión permanente. Bueno, aquí fueron los casos que se hicieron de estudios para comprobar la efectividad de este método. Para ello, pues bueno, también lo que nos hacía falta de completar en este método eran las funciones de recuperación, que tienen también su propia metodología, que es investigar los estados de daño. Hablamos, los estados de daño. De ahí posteriormente estimar la pérdida de funcionalidad. Como paso 3, explorar las técnicas de reparación que existen en la literatura, elaborar un catálogo de conceptos donde se consideren los materiales, maquinaria, equipo, mano de obra y costos. Con esto obtendremos lo que es el tiempo de recuperación. Conociendo todos estos 5 pasos, pues llegamos al final, donde logramos construir lo que es la función de recuperación. En este caso, a nivel de edificio o puede ser a nivel de elemento. Ay, se pasó. Bueno, aquí tenemos una ligera relación con respecto a los estados de daño relacionado a la distorsión permanente. Entonces podemos ver que un desplazamiento o cuando una distorsión permanente no pasa de la distorsión de fluencia, estamos
podemos inferir que estuvo en un rango elástico, entonces los daños que se presentan en la estructura son cosméticos. Pero ya cuando esta es del 0.1% o inclusive la distorsión máxima ya en este punto excede la fluencia, entonces ya se empiezan a presentar fluencia en viga y así sucesivamente, pues ya tenemos pues, la fluencia en viga y columna, luego en los dos elementos y hasta llegar hasta lo que es la fractura. Aquí tenemos un esquema a manera de ejemplo, como en cada estado de daño va teniendo una pérdida de funcionalidad, en este caso a manera de elemento, que es una conexión pre-Northridge. Bueno, aquí tenemos lo que les comentaba, el caso de estudio. Es un edificio de 6 niveles ubicado en Burbank, California. Es su distribución en planta. Este es un corte, uno de los marcos resistentes a momento. Bueno, el cómo se modeló son, bueno, fue en OpenSys, sus diferentes, cómo se modeló la zona del panel con el método de Gupta y Krawinkler. Esta es la curva de capacidad que se obtuvo del análisis estático no lineal. Entonces ya obtenemos el valor a la afluencia, la distorsión a la afluencia, el factor de participación, bueno, en azotea y la pendiente a la afluencia. Tenemos la resistencia lateral relativa. Bueno, son datos que se van calculando para, entramos ya aquí a lo interesante, lo importante, que es la predicción de la distorsión permanente con una ecuación que propuso mi asesor con un extesista, Carlos Chora, en el 2014. Y pues bueno, los datos que requiere aquí esta ecuación son muy sencillos. Bueno, y nos preguntamos por qué es importante pues, predecir o estimar esta distorsión permanente como una forma de medir la resiliencia. Bueno, aquí tenemos que cuando un edificio alcanza una distorsión mayor al 1%, se puede inferir que es de baja resiliencia. ¿Por qué? Porque este tiene una probabilidad de demolición del 50%. Bueno, esto basado en el FEMA 356 del 2000 y Iwata también propone que cuando un edificio alcanza el 1.4%, este edificio es el límite de reparabilidad. Bueno, son las fuentes. Bueno, se utilizaron, los registros son de fuente cercana y bueno, se compararon con pulsos equivalentes. Aquí tenemos una ligera comparación de la aproximación utilizando la ecuación de Ruiz García con la que obtenemos directamente del análisis no lineal en la historia del tiempo. Entonces vemos que tenemos una aproximación aceptable. En esta parte ya tenemos ahora sí la predicción de la distorsión máxima con ecuaciones ya propuestas en la literatura por Christidis, García, Bravoaro o El Gasoli. Y pues vemos vemos que la propuesta por su servidor y el doctor Jorge Ruiz, bueno, vemos una mejor, bueno, no hay tanta dispersión de la línea 45 grados para este caso. Pasamos al paso 6, que son las curvas de fragilidad, la fluencia y la fractura. Aquí estas están relacionadas con la distorsión máxima de entrepiso. Entonces vemos el perfil de distorsiones permanente del edificio de 6 niveles ante un registro sísmico. Entonces vemos cómo su distribución con respecto a su altura.
Y la utilización del lado derecho tenemos las ecuaciones de cada uno de los autores. Y en línea roja podemos apreciar la del análisis en la historia del tiempo, el análisis dinámico. Entonces vemos que la ecuación que se propone para esta metodología es, digamos, un poco mejor que las que proponen los otros autores. Y bueno, ya utilizando la función de recuperación propuesta y la suma, bueno, la agregación de todos estos daños en cada uno de los niveles, podemos obtener la función de recuperación general del no podemos porque podemos utilizar otra, inclusive doblando el esfuerzo en mano de obra y podemos reducirlo a la mitad. Otra parte también que nos maneja el FEMA 2000 es que los costos de reparación no pueden exceder del 60% del edificio sin daños. Para este caso, pues podemos observar que, bueno, para este registro está pues muy cerca está en el 42% y la distorsión máxima que se presentó es de 0.5. Entonces casi está cerca del 1%. Bueno, como conclusiones, bueno, aquí podemos ver que es importante la distorsión permanente como una forma de evaluar la resiliencia sísmica de edificios, la estrecha relación que hay entre la distorsión permanente con la distorsión máxima, que las funciones de recuperación son una buena medida para estimar también la resiliencia de edificios, bueno, y como también podemos ver que la distorsión permanente de 1% nos puede dar un criterio de, aunque cumplamos con la norma, pero si nosotros evaluamos nuestro edificio y está cerca del 1%, tenemos un edificio de resiliencia baja. Y bueno, como final, como conclusión es que para eventos de fuente cercana podemos inferir que se tienen mayores distorsiones máximas de entrepiso para fuente cercana. Bueno, esto ya no, bueno, esas son algunas referencias que tenemos y gracias por su atención. Espero no haberme extendido tanto. Vamos a pasar a la sección de preguntas y dudas. Pregunta Edward Benavides, ¿de dónde se sacan los datos de X y Y de la gráfica? Bueno, estos datos se obtuvieron al hacer un análisis dinámico incremental de un conjunto de 40 registros. Entonces, digamos, de cada registro se obtienen 20 relaciones entre la distorsión máxima y la distorsión permanente. Entonces, aquí, digamos, en estas gráficas hay 800 puntos. Nomás que tenemos digamos, una agregación en un campo del 1% para las permanentes hasta el 4%. Bueno, espero que haya quedado contestada esa parte. Bueno, es donde estaban las líneas rojas. La siguiente pregunta, Edgar Martínez, ¿se consideran cargas vivas y muertas para el método? Correcto, sí, se consideran las cargas vivas y muertas. De hecho, bueno, para este modelo es un modelo bidimensional. Entonces, estas cargas se manejaron concentradas en los nodos para cada nivel, para cada uno de los niveles. Damián Torres pregunta, ¿en la práctica los edificios a alta resiliencia respetarán el límite de reparabilidad del 1.4%? Bueno, aquí principalmente, bueno, de este método es, bueno, un método novedoso. Bueno, una de las metas es de que, bueno, se llegue a utilizar, bueno, digamos, esta referencia que, bueno, que si tiene el 1% o el 1.4, digamos, los altos costos que puede llegar a generar, ya inclusive es una consideración ahora sí que entre el dueño
y el que va a hacer las, digamos que las futuras reparaciones. Ya es una conciliación entre partes donde digas, ¿sabes qué? Mejor es preferible demolerlo y lo construyo totalmente nuevo. O igual viceversa, puede ser que él diga, no, pues yo prefiero que sea reparado, ¿no? Pregunta Mauricio, muchas gracias por el tiempo del maestro José Manuel. Excelente presentación. Me queda la duda de qué limitaciones tiene la metodología que propone y qué tipo de acelerogramas fueron estudiados. Bueno, la limitación para este caso es que solo se estudiaron edificios de acero. Estas ecuaciones se utilizaron o son producto de edificios, bueno, perdón, de registros de fuente cercana. Esto para comprobar, bueno, y ahora sí, digamos, indicar que para distorsiones, bueno, como en una de las gráficas, veía que distorsiones permanentes pequeñas, que son menores del 1%, se alcanzan distorsiones máximas hasta el 5%, que eso ya en la norma. Bueno, y bueno, otra limitación es que es un análisis en dos dimensiones. No se consideran efectos por torsión. Luis Argel, ¿es exclusiva a estructuras metálicas la metodología? Bueno, la metodología en sí, no. Las ecuaciones utilizadas, sí. Bueno, digamos, para, digamos, paso, bueno, tú tendrías un caso de estudio, digamos, de un edificio de mampostería. Modelarías tú ese edificio, obviamente tratando de representar cada uno de sus elementos y la no linealidad de cada uno de ellos para posteriormente tener periodo de superficie, ocupación ortogonal. Y bueno, aquí lo que faltaría predecir es, bueno, la distorsión permanente. Aquí ya sería diferente la ecuación e inclusive es la relación contra la distorsión máxima. Y bueno, también cambiaría lo que sería, bueno, aquí como se hicieron funciones de fragilidad de acero, sería encontrar funciones de fragilidad que tengan relación a, bueno, en este caso si se habla de un edificio de mampostería confinada, marcos resistentes a momento, inclusive podrían ser edificios con contraventeos ya sea concéntricos, excéntricos, o inclusive con muros diafragma. Y la función de recuperación va a estar en funciones de los, si hablamos de cada uno de estos edificios, se tiene que analizar cada uno de ellos y las técnicas de reparación para, para el edificio que se trate, por así como es en el caso de estudio, que pudiera, bueno, hay métodos que ya se usa la fibra de carbono, inclusive para los edificios de acero, se puede hacer un encamisado y eso nos cambia totalmente tanto los costos como los tiempos de recuperación. Ok. Y pregunta Mauricio, además de los análisis dinámicos incrementales, ¿se realizaron análisis estáticos no lineales? Pushover. Y correcto, se hizo el análisis pushover para cada uno de los edificios con la finalidad de obtener estos datos, que es el coeficiente de la afluencia. A ver, ¿cuáles son? Bueno, cada uno de los, bueno, la distorsión también de fluencia y la pendiente a la posfluencia. Bueno, así como también su periodo. Pregunta Diana, ¿cómo se modelaron las conexiones del edificio? Bueno, la conexión viga-columna se modeló con un artículo de Gupta y Krawinkler, que es de 1999, donde se utilizan elementos rígidos y, bueno, con nodos y un resorte trilineal, que es el que captura la no linealidad
ahora sí, bueno, sería de la zona del panel, donde está la conexión de la viga columna. Y para tanto la viga como la columna se utilizó un resorte rotacional de, bueno, elaborado por Ibarra, Medina y Krawinkler modificado. Bueno, de ahí nada se refería a las conexiones, es decir, qué criterios de modelado se usaron para simular su comportamiento. Ok. Bueno, lo que es la plasticidad concentrada. O a ver, a lo mejor me estoy... Y Luis Ángel pregunta, para este tipo de estructuras, ¿qué metodología de reforzamiento es aplicable luego de un evento sísmico, principalmente en las uniones? Bueno, en este caso, para las funciones de recuperación, se utilizó lo que es la sustitución de las placas, lo que es, se puede sustituir lo que es la zona del patín o el alma, dependiendo el daño, y ya sea el nivel de pandeo, puede ser que se pueda poner una placa o sustituir esa zona. Bueno, y obviamente hacer un apuntalamiento dependiendo el nivel de daño que haya alcanzado el edificio. Acerca de los acelerogramas, ¿hay una diferencia con los del reglamento? Bueno, los que se proponen. Bueno, para este caso son de fuente cercana. Bueno, fue un estudio que se hizo para digamos, son edificios de California. Entonces, digamos, si lo aplicamos para aquí, para México, se tendrían que utilizar lo que son fuentes de, bueno, eventos de intraplaca y de subducción. Ok. Pregunta Edward Benavides, ¿para sistemas de mampostería o de muros de albañilería, cómo se aplica el método? Bueno, el método sería similar, nada más que en el modelo, ahora sí que en el modelo analítico, no aplicaría lo que son, bueno, lo que les comentaba que era el modelo de Ibarra, Medina y Krawinkler. Aquí se agregaría una forma de modelar lo que es el muro de mampostería. Hay unos propuestos por Henry Burton, donde, bueno, o el puntal equivalente, para representar la no linealidad de este material. ¿Tendrá unas referencias acerca de buscar más o menos una metodología de la resiliencia? Bueno, trabajos, bueno, que iniciaron, bueno, se los compartiría, bueno, se los comparto en un correo. Tenemos el de Melaro, inclusive Henry Burton. Actualmente tenemos el de Wen, es del 2019, y Samadian, que ese sería también un actual del 2019, que hablan acerca de, unos hablan de la resiliencia sísmica a nivel de una comunidad y otros se enfocan a lo que es a nivel de edificio y los últimos dos a hospitales y escuelas. Ok. Pregunta Edgar Martínez, ¿ya se ha aplicado el método en México, especialmente en zonas sísmicas? Gracias por la pregunta. Bueno, este método aún no se ha aplicado. Es una, bueno, reciente propuesta. Bueno, que ha salido y es lo que vamos a seguir trabajando
bueno, en cooperación con el doctor Jorge Ruiz García, va a ser parte de mi tesis doctoral bueno, continuando con los estudios en la Universidad Michoacana, para proponer leyes de atenuación, una ley de atenuación, mejor dicho, para estas distorsiones a nivel nacional y espacial en todo el país. ¿Alguien más que tenga una duda o pregunta? Ok, pregunta Luis Ángel. Comparado a un sistema aporticado en concreto con una disipación de energía menor a la estructura metálica, ¿el nivel de resiliencia de esta sería mayor? Nuevamente la pregunta. Sí. Comparando un sistema aporticado en concreto con una disipación de energía menor a la estructura metálica, ¿el nivel de resiliencia de esta sería mejor? Menciona Luis Ángel la misma pregunta, hablando un poco de la recuperación de la estructura. Es que no me queda claro lo que, bueno, disculpen, la palabra aporticado. Si puedes abrir mejor tu micrófono, Luis Ángel, para que le digas mejor la pregunta por el micrófono, por favor. Muy buenas noches. Un sistema de aporticados en concreto. No, sería lo tradicional que conocemos como marcos resistentes a momento. Exacto. Ah, ok, perfecto. Dije, es como que me estoy confundiendo. Ok, bueno, esto tiene mucho que ver con su detallado, su armado estructural, porque, bueno, esto va a definir el nivel de ductilidad del edificio. Entonces, si digamos, si un edificio de concreto bueno, logra disipar mayor energía, sin sufrir, bueno, digamos, daños importantes y distorsiones no mayores al 1%, se puede considerar un edificio resiliente, al contrario de uno tradicional de una estructura metálica. Pero al contrario, si disipa menor energía, porque la energía, bueno, los elementos lo disipan con su deformación. Bueno, en el caso de concreto, en su agrietamiento y en la fluencia del acero. Ok. Sí, hablando un poco de la recuperación de la estructura. Pregunta Mauricio, ¿qué tan difícil es llevar esta metodología a la práctica profesional? Bueno, uno de los retos es simplificar estos modelos, porque, bueno, uno de los análisis, digamos, o que son novedosos son los análisis dinámicos incrementales, pero lo que implica es un costo computacional alto. Estás hablando de que a 2 meses
para, digamos, evaluar un edificio. Entonces, lo que se pretende con esto, con estas ecuaciones, es tratar de simplificar este trabajo. Y bueno, esto da en inicios, digamos que esta pequeña propuesta para edificios de acero. Y bueno, es un proyecto del doctor Jorge Ruiz. Tiene en conjunto de otros 3 tesistas, están trabajando unos en marcos resistentes a momento, otros a lo que son edificios de mampostería con mecanismo de colapso de planta baja débil. Y el otro es en los coeficientes de distorsión máxima con sistemas de un grado de libertad. Es un trabajo en conjunto y lo que se pretende es tener un trabajo ya más extenso donde se abarquen todas las tipologías de construcción que se tienen hoy en día para tener una mejor propuesta y abarcar todos estos tipos de construcciones. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, comentario más? Bueno, al parecer son todas las preguntas. Vamos a dar finalizada la charla. Y pues agradecemos al maestro José Manuel por su tiempo y por habernos compartido de sus conocimientos. Asimismo, les damos las gracias a todo el público que se hizo un espacio en su agenda para estar en esta reunión. Muchas gracias a todos. Los seguimos invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales y estén atendiendo a futuras pláticas. Y no sé si el maestro Manuel tenga unas palabras más que agregar. Si no, ya damos por finalizada la charla. Bueno, pues agradecer al capítulo, al SMIE de Guanajuato, por su invitación, su consideración. Y bueno, a todos los asistentes a esta pequeña plática, agradecerles su tiempo. Y pues bueno, animarlos a seguirse, bueno, a seguir estudiando, bueno, que se animen por una maestría. Dijeran, si les gustan las estructuras, pues qué mejor, pero igual, no, no limiten su capacidad, todos podemos seguir aprendiendo. Excelente, muchas gracias. Y bueno, ya nomás por último, se le mandará por correo una constancia de participación por haber participado en estos webinars que hemos estado realizando. Y bueno, eso ya le avisaré con tiempo. Y bueno, más que agradecer a todo el público y bueno, damos por concluido la charla del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y que pasen buenas noches. Sí, igualmente buenas noches, maestro Manuel. Gracias.